En primera persona, siguiente capítulo, seguimos conociendo a los candidatos para que usted tome una decisión informada, porque ese es nuestro objetivo, hablar de propuestas, de realidad del país y cuáles serían las soluciones para una mejor Bolivia, para lo que los bolivianos en este momento sienten que necesitan. Y en esta ocasión quiero saludar a Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, del Movimiento al Socialismo y PCP. Él quiere ser presidente. Bienvenido, un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias, querida Priscila, por la invitación. Creo que hace rato no escuchaba mi nombre completo. Parece nombre de novela mexicana. ¿Y tendrá un final como novela mexicana? ¿Será Claro, presidente? Los de abajo siempre vamos a llegar arriba. Dice que usted quería ser presidente desde que era muy pequeño. A mis hermanas le bromeaba que cuando era niño le decía, ya van a ver cuando yo sea presidente. Ahora más en recuerdo, ¿viste? Estás cumpliendo tu sueño. ¿Y usted está seguro que puede ser presidente de Bolivia? Claro que sí, nosotros tenemos toda la energía, somos la candidatura más joven, conocemos los problemas de la gente, hemos diseñado las soluciones, pero sobre todo tenemos la capacidad para ejecutar esas decisiones. Algo que no tienen los otros políticos. Los otros políticos están viendo qué empresas van a quebrar, qué empresas van a rematar y a quiénes van a adjudicar esas empresas. Nosotros sabemos cuáles son los problemas de la gente, no solamente los que estamos hablando en los medios de comunicación, como la falta de dólares, la falta de carburantes o el incremento de la canasta familiar. Hay muchos problemas que han sido invisibilizados en mucho tiempo. Evidentemente tenemos soluciones para los problemas estructurales, pero también para los problemas coyunturales. Hoy día, por ejemplo, estábamos lanzando un programa que se llama No Estás Sola. Yo he sido creado por mujeres, por mi madre, mi tía, mi abuelita, y sé lo que le cuesta a una mujer mantener un hogar. Cuando el padre es ausente, todos los sacrificios que tiene que hacer una mujer para salir a trabajar todos los días y traer recursos económicos para su hogar. Y no es justo que esa mujer, después de todo el sacrificio que hace, esté con el Jesús en la boca todas las noches diciendo, ¿será que el día de mañana me van a despedir? Por eso nosotros hemos lanzado No Estás Sola, que significa que a todas las mujeres en el ámbito público y privado que tengan bajo de su dependencia menores de edad, le van a tener que avisar con 6 meses antes, 6 meses de anticipación, antes de destituirla. Usted dice, yo tengo este conocimiento desde haberlo vivido. ¿Qué vivió usted con su mamá, con un padre ausente? He trabajado en lo informal desde muy chico. A veces cuando no teníamos las condiciones materiales, me tocaba salir a vender brownies, comida, galletas, hamburguesas a las calles. Y por eso conocemos todo el sacrificio que tiene que hacer la gente desde abajo. ¿Su mamá tenía el Jesús en la boca en muchas oportunidades? Creo que la gran mayoría de las mujeres en este país. ¿Qué le diría a su mamá hoy? No, a todas las mujeres decirles gracias. Yo creo que sin las mujeres, sin la valentía, la hidalguía de no abandonar a su familia, como lamentablemente lo hacen muchos hombres en nuestro país, las mujeres se ponen la camiseta, la corbata, el overol, los botines y salen a trabajar, salen a luchar para que sus hijos, sus hijas tengan un futuro mejor. Y gran parte de las bolivianas y bolivianos somos lo que somos gracias a las mujeres en este país. Usted hacía referencia y decía, yo conozco los problemas de la población que son invisibilizados, a diferencia de otros candidatos, pero hay algo que también lo diferencia a otros candidatos y es la mochila que usted tiene que cargar, siendo del Movimiento al Socialismo, con un gobierno tan complejo que ha tenido Luis Arce y siendo usted el exministro de Gobierno. ¿Siente esa mochila también? No, tenemos una mochila bastante pensada y pensada. Todos los candidatos tenemos una mochila. La más pesada es la del Movimiento al Socialismo. Tiene un bolsillo pequeño donde están todos los problemas, todos los errores con los que cargamos en el Movimiento al Socialismo, que lamentablemente hoy nos tocó la inflación. En el pasado nos tocó que uno de los líderes del Movimiento al Socialismo haya sido investigado por los casos de pedofilia. Y así, pero tenemos unos problemas, pero en la parte gruesa, en la parte más pesada, tenemos todos los logros, tenemos las conquistas sociales, tenemos la nacionalización de nuestros recursos naturales, tenemos la Asamblea Constituyente, tenemos la oportunidad de haber industrializado el país, de haber tenido la dicha de decir hemos incrementado en este proyecto político a los gremiales, transportistas, mineros, ya sean cooperativistas, asalariados, estatales, privados, a todos ser parte de un gobierno.
ya no un gobierno de élites, ya no un gobierno de apellidos, sino con un gobierno que se construya desde abajo a través de un instrumento, que es el movimiento socialismo. Eduardo y Milán va a ser un instrumento para que los de abajo puedan organizarse y llegar al poder. ¿Qué lo hace diferente a usted de Evo Morales y Luis Arce? ¿Tenés hermanas, Priscila? ¿Hermanos? Sí, tengo. ¿Piensan igual? No. Lo mismo pasa en el movimiento socialismo. ¿Pero Luis cuál Arce, es la diferencia? Luis Arce piensa de una manera, Evo Morales de su propia manera, Andrónico la propia manera, Choquehuanca, y Eduardo del Castillo piensa de manera distinta. Felizmente, con Milán Berna pensamos de la misma manera. Dentro de esta casa, de esta gran familia llamada Movimiento al Socialismo, cada uno tiene una visión de país. Y si algo nos ha caracterizado a nosotros es que todas las acciones que hemos tomado son sin cálculos políticos electorales, siempre poniendo a Bolivia adelante, poniendo Bolivia primero. Nosotros sí tenemos capacidad de decisión y de ejecución de esas decisiones. Sabemos que cuando algo está mal, hay que cambiar esa pieza de manera inmediata antes que se termine de arruinar toda la maquinaria. Si me falla la llanta, no voy a esperar que se arruine el aro de la llanta. Tengo que cambiar esa llanta de manera inmediata y poner una llanta en el menor tiempo posible. ¿Eso es lo que lo diferencia a usted de Luis Arce? ¿La capacidad de decisión y de acción? ¿Eso le faltó? Yo creo que Luis Arce es una persona muy noble, una persona muy buena que en alguna oportunidad yo le dije, bueno, en varias oportunidades le dije, cámbienos a todo el gabinete, sáquenos, porque cuando usted no cambia las fichas a las personas, a nosotros que somos fusibles, usted asume toda la carga negativa de los problemas que están pasando en el país. Y nosotros en el gabinete ministerial sabíamos que él daba unas instrucciones y habían algunas autoridades que no cumplían esas instrucciones. Y yo le decía, destituya, cambie. Y él decía, pero ellos tienen una familia, ellos tienen hijos chiquitos, ellos tienen una guagua, tienen un hogar, yo no los puedo dejar en la calle en este momento. Y él le decía, no, tiene que cambiar, tiene que sacarnos, sáquenos a todos. O sea, el presidente prefería pensar en la situación de sus ministros que en un problema mucho mayor que están afectando ellos al país. No, porque no es necesario, estrictamente así. ¿Cuál es el problema? Cuando llega una nueva autoridad a un cargo, tiene que tener pleno conocimiento de todo el cargo y lamentablemente ese trabajo demora aproximadamente entre 2 a 3 meses, porque nadie es un sabelotodo que conoce todo en un ministerio. Tiene que informarse, tiene que pedir informes y a partir de ahí buscar soluciones estructurales. Cuando hay problemas, él decía, lo peor que yo puedo hacer es cambiar la persona de manera inmediata. ¿Por qué? Porque la nueva persona, hasta que encuentre el ritmo de trabajo, van a pasar 2 o 3 meses y las soluciones van a tardar en llegar. Por tanto, mal que bien, hay una persona que ya conoce el manejo, yo voy a poner a personas que estén presionando para que se vayan resolviendo los problemas. Y yo lo hubiese cambiado. A varios. ¿Qué hubiera cambiado usted? No voy a dar nombre, pero hubiese cambiado no solamente en los rangos altos, sino en los rangos medios y en los rangos bajos. Hay lamentablemente personas que no tienen el mismo compromiso, no tienen la visión de ser un servidor público y se siguen considerando funcionarios públicos, que llegan a las 4 de la tarde y se tienen que ir. El servidor público entrega su vida, tiene una vocación de servicio, de transformar el Estado. Y hay otros que vienen a administrar el Estado. Yo he tenido muchos choques con distintas personas en distintos cargos que decían, ¿por qué estamos haciendo esto? Hagamos una nueva ley que funcione así, que hagan estos cambios. Y ellos me decían, no, pero es que ya hay esta ley, hay este decreto que dice que se hacen así. Y yo les digo, para eso somos gobierno, para transformar estas leyes, para transformar estos decretos supremos y para solucionar la vida de la gente. Así fue, por ejemplo, que hicimos y cambiamos la vida de 4 millones de personas que nunca más hicieron fila para sacar sus antecedentes policiales. Antes tenían que sacar un día de vacación para sacar sus antecedentes y ahora le llega el WhatsApp. Y con esa facilidad de que 4 millones de personas no hicieron fila, recaudamos con la policía 145 millones de bolivianos. Por tanto, haciendo bien las cosas, tenemos soluciones para el Estado, para las familias bolivianas, pero sobre todo la gente que nos mira a través de la pantalla. ¿Qué lectura tienes sobre la división entre evistas, arcistas, androniquistas? Hay cálculos políticos electorales personalísimos. Mi primer roce con Evo Morales es a partir del 2014, cuando él toma la decisión de encontrar una bifurcación en el camino y decidir andar la ruta de Evo Morales. Ya no la ruta
de las organizaciones sociales, ya no la ruta de los sectores populares, ya no la ruta de los grupos más vulnerables en nuestro país. Él decide mirar la ruta de la repostulación, en contra de los intereses del pueblo boliviano. En ese momento, el 2014, era el año que Bolivia había invertido mayor cantidad de recursos económicos en exploración y en explotación de hidrocarburos. Por tanto, esos años fueron los que tuvimos mayor renta por hidrocarburos y por tanto fue el año que nuestra chauchera, nuestro chanchito, tenía mayor cantidad de ahorros económicos. 15.000 millones de dólares. 2 años más tarde bajamos a 10.000 millones de dólares. Y esto se debe porque el 2016 era el 21F, la repostulación. Luego vino el 2019, que era la reelección de Evo Morales, y bajamos de 10.000 millones a 6.000 millones. Y a nosotros nos dejaron 4.000 millones para administrar el Estado. Por tanto, él buscó sus apetitos personales. Y con Andrónico Rodríguez pasa lo mismo. Luis Arce Catacora dijo: me alejo de la candidatura presidencial con la finalidad de buscar la unidad en el bloque popular. Y Andrónico Rodríguez dijo: bueno, me voy por mi propio camino. Yo lo busqué personalmente a Andrónico Rodríguez y yo le dije: a mí no me mueven los apetitos personales. Dentro del movimiento al socialismo a nadie le mueven los apetitos personales, pero está en riesgo la continuidad del bloque popular tomando las decisiones de un país. Por tanto, deberías volver a tu casa, hacerte cargo del movimiento socialismo y nosotros vamos a la retaguardia, sí, y vamos a seguir defendiendo. Y él dijo: el MAS está muerto, yo voy a ver mis propios intereses. Bueno, nos veremos en cancha. Ahora, en base a esto, el fin de semana, Andrónico Rodríguez habló sobre esta posibilidad de convocar a la unidad a Eduardo del Castillo y a Eva Copa después de un enfrentamiento que hubo en Yapacaní. ¿Habría la posibilidad de que Eduardo del Castillo, en medio de la carrera, se baje y apoye a Andrónico Rodríguez, que además está mejor situado en las encuestas? Las puertas del movimiento socialismo están abiertas para que todos vuelvan en torno a Andrónico Rodríguez, a su casa azul. Nosotros tenemos una diferencia políticas ideológicas ahora con lo que está proponiendo Andrónico Rodríguez. Lamentablemente hubo un evento en la anterior semana en el departamento de Santa Cruz donde asistió su candidata a la presidencia, a la vicepresidencia, perdón, firmó un documento notariado diciendo: vamos a permitir la libre exportación. Actualmente nos está faltando el arroz, actualmente nos está faltando el aceite. Del 100% del aceite que producimos, solo aproximadamente el 20% se queda dentro del territorio nacional y lo demás es para exportar. Aún así no hay aceite. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el aceite lo están sacando de contrabando, que todo el aceite lo están sacando a otros países para beneficiar a unos cuantos con combustible subvencionado, con una serie de subvenciones y políticas estatales. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos están proponiendo una política para un grupo de élite y nosotros estamos en contra de la libre exportación cuando no se abastece el mercado interno. Porque todo lo que se hace es para pensar en las familias bolivianas, no en un grupo de privilegiados. Pero eso quiere decir entonces que las puertas no están tan abiertas. No están abiertas. En las políticas, cuando se ponga a Bolivia, primero, las puertas están abiertas. Tendría que dejar la alianza que tiene Andrónico Rodríguez y volver al MAS. ¿No se uniría Eduardo del Castillo a este pensamiento político u organización política que está impulsando Andrónico Rodríguez? Si ellos van a dejar el proceso de jailonización que están teniendo y van a volver al proceso de descolonización, nosotros vamos a hacer las alianzas con todos. O sea, ¿podría renunciar Eduardo del Castillo si hay esta posición? Eso se lo debatirá. Nosotros no estamos hablando de cargos en este momento. Nosotros tenemos que hablar necesariamente de los intereses del país, de los intereses de las familias bolivianas. No de cargos, de bajarse de la carrera. No, por eso no hay que hablar de cargos. Primero hay que construir un proyecto de unidad en base a un plan de gobierno. Pero no descarta la posibilidad de bajarse de la carrera electoral. No es como que yo le diga a Samuel Doria Medina: bájate de tu candidatura y yo voy a privatizar todas las empresas. Yo no lo voy a hacer. Claro, yo no puedo... Samuel está primero, Andrónico está antes, según pero encuestas. Yo no... ¿Y quién cree en las encuestas en este país? ¿Usted no cree en las encuestas? ¿Alguna vez la han entrevistado para una encuesta? ¿O la han llamado, la han preguntado? Yo le pregunto a la gente en su hogar que está en las redes sociales, que está en el minibús, que está en el teleférico, si alguna vez le han preguntado por quién va a votar para alguna encuesta seria. O sea, ¿no cree en las encuestas? No, no es que no crea, sino que nos han demostrado que no funcionan en este país. Que la mayoría de los indecisos, los votos nulos, los votos blancos tienen una diferencia superior al 20%. El 2019 decían que iba a ganar Carlos Mesa, el 2020 decía que iba a ganar Carlos Mesa,
pero ganó en primera vuelta el movimiento al socialismo. Por tanto, las encuestas en los últimos 20 años no han funcionado. Ahora, el 2019 tiene sus reparos, porque la cosa no fue tan sencilla. Y es más, ya que me toca el tema del 2019, yo no entiendo cómo el 2014 usted ya tiene esta diferencia con Evo Morales, y el 2019, cuando sucede todo lo que sucedió en nuestro país, sea como se lo quiera llamar, usted fue uno de los que salió a defender a Evo Morales. Si el 2014 ya no tenía ya tenía diferencias con él, ¿por qué lo defendió el 2019 cuando buscaba una repostulación? Porque lo que venía era peor. O sea, a pesar de que sabía que estaba haciendo mal Evo Morales, no importa, no, porque el mal era peor. Él decide tomar un nuevo camino y luego las normas deciden que va a ir a una reelección y hubiera unas primarias y la gente salió a votar. Por tanto, yo salgo a defender una candidatura emergente del Bloque Popular. No salgo a defender per se a Evo Morales, salgo a defender la candidatura que representa los intereses de la colectividad en este país, que representa el tejido social donde podemos convivir en un Estado plurinacional siendo tan diverso. En un país tan diverso, necesitamos buscar la fórmula en la que todos podamos vivir en paz y tranquilidad en beneficio para las grandes mayorías. Por tanto, yo es lo que salgo a defender en la gestión 2019, lo que salgo a defender en la gestión 2020. De todos los abogados en la gestión 2020, éramos 4 que salimos a dar la cara. No habían más en este país. Todos salieron a esconderse, todas las personas que estaban desempeñando funciones antes dijeron no me quiero meter porque era legítimo lo que ellos decían. Me pueden meter preso, puedo terminar herido, puedo terminar muerto o puedo terminar exiliado. Por tanto, prefiero cerrar el pico y no decir nada más. Y fuimos solo 4 personas que nos animamos a elaborar memoriales, ponerle la firma. Y pese a mi diferencia política con Evo Morales, yo tenía que defender los intereses del Bloque Popular. Ahora, usted decía, y volviendo al tema de las encuestas, que no cree en las encuestas. Sin embargo, también me hablaba extra micrófono, si quiero traerlo acá, de un porcentaje de una votación que no es sincera con las encuestas. Que cuando le dicen ¿por quién va a votar? Te dicen no sé, ¿no? El masista del closet. Masista del closet, ese es el término. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tradicionales han generado un hostigamiento al Bloque Popular de tal manera que esa gente se avergüenza de decir que es masista. Por eso que cuando alguien el día de mañana va y les pregunta por quién va a votar, dice no sé. Voy a votar nulo, voy a votar blanco. Pero el día de, agarra la papeleta y dice, ahora me voy a desquitar con estas personas que nos andan mintiendo, que nos andan estereotipando, que nos andan generando etiquetas. Por tanto, mi voto va a ser por el movimiento socialismo porque sé que es el partido de gobierno, el instrumento político más grande en la historia de nuestro país, que nos ha permitido la inclusión de nuestros sectores, pero nos ha permitido transformar el país. Los gobiernos anteriores dicen que rifarse la plata del país, que farrearse la plata del país es invertir en salud. Ellos invertían 1.000 millones de bolivianos en salud, nosotros invertimos 29.000 millones de bolivianos. Ellos en más de 180 años construyeron 7.000 unidades educativas. En 20 años nosotros construimos 7.800 unidades educativas. Hemos duplicado los ítems de maestros, hemos duplicado los ítems de salud, porque sabemos que vamos a trabajar por todos los sectores en este país. No para un grupo de privilegiados. A ellos les molesta que nuestros hijos vayan a los mismos colegios que ellos. A ellos les molestan que nuestros hijos puedan desempeñar las mismas funciones que los hijos de ellos. Por eso, ahora han optado para crear su patrimonio fuera del país. Por eso que los hijos de estos candidatos, la gran mayoría, estudia y vive fuera del país. Y esa no es la realidad de las bolivianas y bolivianos. ¿Usted se considera una clase media, clase alta? Porque habla nosotros, como si usted estuviera en una posición con desventaja económicamente. Yo no soy parte de la clase media tradicional, soy parte de la clase media emergente. Que si no hubiese sido... La que creció con el MAS. La que creció gracias a las políticas del movimiento de socialismo. La que nos permitió a más jóvenes acceder a las universidades públicas. Que nos permitió a más jóvenes poder profesionalizarnos. Que nos permitió a más jóvenes poder superarnos y generar las condiciones materiales que se dinamice la fuente de generación Pero no deja de ser riqueza clase en nuestro media. país.
pero soy clase media emergente. Y estoy seguro. No existe la clase media emergente. O sea, si hablamos de clases, si hablamos de clases es la clase baja, clase media y clase alta. No existe una nueva si hablamos de clase hay la burguesía y el proletariado. Claro. Los trabajadores. No hay esta emergente. O sea, es una nueva clase media. Sí, con todas estas posibilidades que usted dice, Eduardo, que me parece bien, y está bien, así tiene que ser. Pero esta misma clase media, emergente a la que usted llama, es la que se siente que el MAS le ha fallado. Porque la clase media es la más golpeada por las medidas que se toman. Impuestos, en estos 20 años, que ha sido la que ha sido legal con sus empresas y la que ha sido exprimida, si vale el término. Entonces, esa es la clase media que más bien hoy reniega. Hay temas pendientes estructurales que no los ha abordado el movimiento del socialismo. ¿Y por qué no lo ha hecho? Yo no desempeñaba funciones en el área económica. Pero era parte del gobierno. Yo no tenía el bolígrafo para tomar las decisiones, ahora la vamos a tener a partir del Bicentenario. ¿Cuál es el problema? La gente está quejándose de impuestos. ¿De cuándo es el Código Tributario? No, es antiquísimo. De agosto del 2003. No lo han actualizado. De agosto del 2003. Las políticas tributarias son las políticas que dejaron los neoliberales cuando extendían la mano para pedir la limosna internacional. Hay que modificar la ley 2492, hay que terminar de enterrar la ley 1340 porque se la sigue aplicando en el procedimiento tributario en la vía de impugnación y hay que generar una nueva norma. Hay que generar una nueva ley 843. Pero eso es lo estructural, eso lo vamos a hacer en gobierno. Para aliviar la vida de las familias bolivianas, ya hemos presentado nosotros como candidato un proyecto de ley de alivio tributario ya. Si la gente por un determinado concepto no pudo pagar su tributo, 100 bolivianos pongámosle, ahora tiene que pagar 465 bolivianos. Con multas, con intereses, con sanciones, con mantenimiento de valor, una serie de otros enredos. Y si la gente no pudo pagar 100 bolivianos, ¿de dónde va a sacar 465? Por tanto, nosotros estamos proponiendo que en este momento las familias bolivianas puedan pagar 100 bolivianos con un interés del 2% al cash. ¿Qué quiere decir esto? Voy a pagar 102 bolivianos y a cambio me descongelan las cuentas, me devuelven los vehículos secuestrados, me quitan los embargos a mis bienes inmuebles y me permiten aperturar nuevamente mi trabajo. Y si no tengo los recursos económicos, esos 100 bolivianos ahora, voy a poder pagarlos en 36 cuotas con un interés del 4%. Voy a pagar 104 bolivianos en 3 años. ¿Qué quiere decir eso? Las familias van a poder volver a respirar. Lo mismo hemos presentado con el diferimiento de créditos, no el diferimiento de créditos malicioso, engañoso, manipulado que presentó Yanine Áñez, sino un diferimiento de créditos que yo lo que tenía que pagar hoy durante 6 meses, lo traslado al final de mi deuda crediticia, sin intereses, sin multas, sin sanciones, sin letras chicas. Por tanto, las familias en este momento quieren un respiro y el movimiento socialismo conoce esos problemas de la gente. Yo quiero hacerle una consulta que de verdad no entiendo. Nunca he sido ministra ni he trabajado en el ambiente público. Pero cuando se reúnen en gabinete, ¿no hablan de estos temas? O sea, no dicen, ¿saben qué? Hay crisis económica y esto, lo otro. O los ministros que son del área de seguridad, que era su área, no dicen nada. Si están viendo que no están tomando buenas decisiones, señor presidente, disculpe, creo que en mi criterio podríamos hacer esto. ¿No se puede? Claro, o sea, usted que es de seguridad no puede hablar. Claro que podemos hablar. ¿Por qué no lo hizo cuando estaba ahí? Hay el gabinete ministerial, primero vamos a explicar lo siguiente. Hay el gabinete ministerial donde se aprueban las políticas públicas a nivel nacional en todas las áreas. Y luego los ministros del área económica se reúnen aparte otros días, los ministros del área jurídica se reúnen aparte, donde yo era parte, y los ministros del área política se reúnen aparte, donde yo también era parte. Los del área social a veces me llamaron. Evidentemente, mi fortaleza no solamente es el derecho, mi fortaleza también son los números y el área económica. Yo a veces decía, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos esto? Y me decían, anda a hablar con tal ministro, anda a hablar con tal viceministro y proponerle la idea. Sí, ya lo vamos a ver después. O sea, usted no tenía directamente con el presidente para decir, no, es que yo le decía, presidente, me parece buena la idea, que la vean en números. Yo le decía, aquí están los números, yo he pedido los informes. Sí, háblalo con tal persona. Yo te digo una cosa, Priscila, si falla, ¿la filmadora en este momento es problema tuyo?
No, porque hay un responsable de la filmadora. Si la persona encargada de tomar la fotografía... llegó, me dijo, está apagada esa cámara. Pero yo me di cuenta Entonces porque... dijimos nosotros, la prendieron la cámara. ¿Me entiende? Porque usted me dijo. Pero usted no observó eso. Si usted no le dice al presidente, ¿sabe qué? Yo creo que esto está mal. Él ya verá pues si lo toma en cuenta o no, pero pareciera que el presidente Priscila, no lo escuchaba. Ni usted lo observó cuando estábamos por comenzar la entrevista. Lo hizo usted y lo hice yo. Me parece yo genial. hago mis observaciones todo el tiempo y algunos las toman en cuenta y otros no. Entonces, lo que yo no tenía, no le tomó en cuenta sus lo que yo no tenía era esto, el bolígrafo para firmar los decretos supremos y para incursionar lo que yo pienso. Vos en tu familia pensás de una manera, tus hermanos piensan de otra manera, pero el padre era el que tomaba las decisiones. Vos podés decirle a tu padre, vamos a tal heladería. Tu hermana menor dirá, no, vamos a comer una salteñería. Y al final tu padre es el que dice, no, vamos a comer fricasé. Entonces usted considera que también el presidente se equivocó. Es que todos hacemos propuestas. Nosotros tenemos una nueva forma de trabajar, tenemos una nueva visión de país. Nosotros consideramos que debemos convertir a Bolivia en el corazón de las inversiones. Y eso no se lo planteo en eso, cambiando al menos 7 leyes. Nosotros hemos propuesto el 7 por 5, cambiar al menos 7 leyes en 5 cosas principalmente. Y obviamente la primera es la ley de inversiones, el código tributario, una nueva ley de litio, un nuevo código de minería, o como se llama ahora, ley de minería y metalurgia, que es la ley 755, una nueva ley de aduanas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitamos adecuar esas normas para atraer inversión jurídica, inversión a nuestro país, inversión económica que tenga seguridad jurídica. Después de Haití, somos el país que menos inversión recibe en toda la región. Y eso significa que hay que cambiar las leyes. Porque el Parlamento no funciona. ¿No hay una seguridad jurídica en este momento cuando se dice eso? Es que necesitamos cambiar las reglas del juego. Yo les daba a unos estudiantes un ejemplo el otro día en el municipio del Alto. Y les decía lo siguiente, a veces hay que ganar menos para ganar más. La cabeza de los jóvenes. ¿Qué significa eso? Yo a mis 17 años empecé a vender SOAT. Empecé a vender SOAT y por cada SOAT de un camión que yo vendía ganaba $3, porque costaba $30. Y un día digo, ¿por qué en vez de ganar $3 gano menos y vendo más? Entonces, si yo vendía 10 SOAT al día, ganaba $30. Y un día digo, me voy a ir a las grandes constructoras de Santa Cruz y voy a ofrecerle el SOAT $1 más barato. Entonces, por cada SOAT que yo vendía, ganaba $2. Pero vendía ¿cuántos? 100. Entonces ganaba, a veces, en el mejor de los días, $2.000. A veces vendía 10 y ganaba $200 al día. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces necesitamos cambiar la normativa para generar estímulos de inversión en nuestro país que nos permitan producir más y por tanto vamos a ganar más. Si voy a vender más SOAT a menor precio, voy a tener mayor ganancia. Si voy a vender más litio a menor ganancia, voy a tener mayores rendimientos. Si voy a vender más minerales con más incentivo, voy a producir más riqueza en nuestro país. Más riqueza en nuestro país significa más obras, más infraestructura, más salud, más educación, más empresas públicas que funcionen en Bolivia. Si usted llega a ser presidente, ¿contrataría algún miembro del equipo económico que tiene Luis Arce? Depende de qué área, el rango alto, medio, bajo. La gente desde el alto, porque el alto es el que tiene que tomar las decisiones. Luis Arce podría ser... Desde el municipio del Alto vamos a contratar a varias. ¿Luis Arce podría ser ministro de Economía? Necesitamos gente nueva, necesitamos ideas nuevas y ese equipo ya lo estamos construyendo nosotros con la nueva candidatura del Movimiento al Socialismo. ¿Ninguno del Comité Económico en este momento estaría en su lista? Gente nueva con ideas nuevas, eso es lo que necesitamos. Y es precisamente aquellas personas que se están sumando a la visión de país que tenemos con el equipo de profesionales y con las nuevas organizaciones sociales, es quienes van a gobernar este 2025-2030. Hidrocarburos, es fundamental. ¿Cuál va a ser la posición? ¿Qué pasaría en los primeros meses de su gobierno en caso de ser presidente? ¿Eliminaría la subvención? No. ¿Por qué? El programa de gobierno se llama Bolivia Primero. Ahí tenemos plata y tenemos vidas, que es principalmente lo que quiere la gente. Dentro de plata, que es el plan para tener liquidez y transformar la arquitectura económica, tenemos 3 pilares.
Hidrocarburos, minería y el agro, que es lo que principalmente nos va a traer recursos económicos y divisas internacionales al país, 12.000 millones de dólares, y con todo lo que vamos a hacer vamos a crear aproximadamente 1 millón de empleos en todo el país. En un país que falta mucho por hacer, yo no entiendo cómo hay tanta gente desocupada o sin un trabajo. Por tanto, ahora respondiendo a la pregunta, ¿por qué no creo que se deba levantar en este momento la subvención? Porque yo te puedo vender, Priscila, el diésel a 10 bolivianos, a 15, a 20, a 30, a 100 bolivianos te lo vendo, y si Priscila tiene los recursos económicos me los va a comprar. Yo agarro esos 100 bolivianos y me voy a Australia, a la China, a la India, a Singapur, a Malasia, y nadie me va a vender diésel porque el diésel no se compra con bolivianos. Necesitas dólares. Necesito dólares. Por tanto, el problema para eliminar la fila en este momento no es la subvención. La subvención es un problema del déficit fiscal que nos hace gastar más de lo que producimos en riqueza en Bolivia. El problema de la fila no se soluciona eliminando la subvención. Se soluciona trayendo inversiones, invirtiendo recursos económicos en minería y principalmente en el agro, que satisfaga la demanda interna y el excedente exportarlo para traer divisas a Bolivia. Divisa a Bolivia significa dólares en Bolivia significa menos filas por combustibles. Pero acaba de decirme hace unos minutos que criticaba a Mariana Prado por firmar un documento para liberar las exportaciones, y acaba de decirme que una de las soluciones es justamente impulsar eso, exportaciones que nos traigan dólares. No es lo mismo. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo se maneja eso? Priscila, aquí hay una diferencia sustancial. Exportaciones sí, pero abastecimiento primero. Yo quiero exportar arroz, sí. ¿Cuánto consumimos de arroz en Bolivia? Primero eso para los bolivianos. Si hay un excedente en producción, recién empecemos a exportar. Actualmente producimos 4.5 millones de hectáreas. Queremos producir 10 millones de hectáreas. Duplicar la producción de alimentos en Bolivia. ¿Cómo lo vamos a hacer? A gran escala, que lo tiene que hacer privados, que se le tiene que dar las condiciones materiales, tiene que hacerlo también el Estado, pero sobre todo los pequeños productores. Los pequeños productores, Priscila, en el país ya no quieren que les regalen una silla de plástico, no quieren que les regalen una fumigadora o de vez en cuando que alguien les done una semilla. Los productores en este país quieren una oportunidad como los jóvenes. Mercados. No mercado, quieren una oportunidad para transformar. El Estado en el pasado les dotó tierra, pero necesitan para producir, por ejemplo, en el norte de La Paz, 24.000 bolivianos para producir café en 1 hectárea. Y van y tocan la puerta al banco, y el banco le dice, te presto los 24.000 bolivianos después de haber perdido 6 meses tocando todas las puertas en una entidad financiera. Les dan los 24.000 bolivianos y en 30 días el banco ya les está pidiendo que les paguen. Como si el café empiece a producir en 30 días, como si la papa salga en 30 días, como si el arroz salga en 30 días, como si cualquier producto de nuestro país salga en 30 días. Por eso hemos lanzado el Crédito Vida con un capital inicial de 800 millones de bolivianos. En el caso específico del café, ¿qué queremos hacer? Que es uno de los productos que tenemos mejor rendimiento comparados con la región, que tenemos en la misma producción igual que Colombia. En este caso del café, de manera específica, le vamos a dar entre 24.000 bolivianos si solo quieren producir, pero si quieren invertir en la mecanización de la tierra o la tecnificación de la tierra en nuestro país con imagenología, vamos a darle hasta 48.000 bolivianos por hectárea. Pero van a tener un periodo de gracia entre 6 meses a 2 años. ¿Qué quiere decir eso? Mientras va creciendo el arbolito, mientras va dando fruto, esas personas se pueden dedicar a otra actividad económica. Cuando empiece a dar fruto el arbolito, recién van a ir a pagar al banco. Entonces vamos a producir riqueza en las familias bolivianas. Ya no vamos a necesitar familia que el día de mañana diga, por favor, ¿me puedes regalar como Carlos Mesa lo hacía en el pasado? ¿Será que me puede dar la limosna, por favor, Estado? No, queremos que las familias produzcan su propia riqueza y transformar las condiciones materiales de la gente en nuestro país. Cuando habla del tema de las exportaciones, se dice primero garantizar el mercado interno. Lo hemos visto en esta gestión. Los propios productores de arroz, de carne, etcétera, decían, estamos cumpliendo con el cupo. Estaban mamando. ¿No les cree? No, estaban mamando porque hemos realizado un trabajo investigativo con otros ministerios antes que yo dejé esa cartera de Estado, que decían, se prohíben las exportaciones. Y cuando yo controlaba datos con países de la región y del mundo, decían, está llegando la carne boliviana y sigue llegando los mismos
flujo la carne boliviana. Entonces, se sacó la política, pero no se impulsó el control de esa mercadería. Por tanto, siguió habiendo fuga de los productos que producimos en nuestro país con subvenciones, con políticas estatales, en detrimento del pueblo boliviano. Por tanto, no se cumplió a cabalidad esa política y lo que nosotros necesitamos hacer es empezar a producir más en Bolivia, pero también tener más control. El Estado significa control, control y control. Hablemos de la justicia, no quiero que se me vaya el tiempo. La justicia es fundamental y usted lo ha dicho en varias oportunidades cuando era exministro de gobierno. Nosotros los detenemos, van a la justicia y vuelven a salir. ¿Cuál es su planteamiento para reformar la justicia? Uy, tenemos mucho. ¿Cuál es el problema? La gente dice, cuando llega un determinado momento en la vida, que es una asignatura pendiente también del movimiento del socialismo, y aquí paréntesis, creo que una buena oportunidad era la aprobación del anterior Código de Sistema Penal. Lamentablemente no se dio por temas políticos, que en ese momento la gente salió diciendo, apoya a mi médico. Y los casos de negligencia médica siguieron avanzando y la transformación en la justicia no sucedió. Pero ¿cuál es el principal problema? Cuando hay un hecho de connotación pública, la gente dice que se vayan todos los administradores de justicia. Ya se van unos cuantos, buscan un artificio, o vuelven nuevos o vuelven los anteriores con alguna chicana jurídica. O luego dicen, las leyes no funcionan en Bolivia. Cambian las leyes, pero las siguen administrando los anteriores. O vienen los nuevos y administran las actuales leyes. Hay que hacer un corte en la justicia, Priscila. Decir, por ejemplo, el 2028, hasta el 2028, siguen los actuales administradores de justicia, siguen las actuales leyes, pero a partir de enero, del 1 de enero del 2028, van a entrar nuevos administradores de justicia a administrar nuevas leyes y los anteriores se quedan ¿para qué? Para terminar de concluir todos los procesos, para que estos no contaminen a los nuevos y estas leyes no vean cómo viciar las nuevas leyes. Por tanto, necesitamos un nuevo corte en el país. Procesos de liquidación, todo lo que está funcionando ahora, que lo terminen de concluir los actuales administradores de justicia. Y los nuevos, con nuevos administradores. Y un experimento que estábamos haciendo era el proyecto denominado Lo ajeno no se toca. Que a mí no me interesaba si me robaban mi mercadería, me robaban $1.000.000, me robaban mis aretes o mi chauchera. ¿Por qué? Porque a cada persona le costó de manera diferente adquirir esos objetos. No me interesaba si era con violencia o sin violencia. Si yo tenía una cámara de seguridad, yo tenía testigos de los hechos y lo aprendieron en flagrancia esa persona, ¿por qué tengo que tener un proceso de 3 años obligatoriamente? ¿Por qué no sentenciarlo al día siguiente si ya no hay nada más que investigar? Que hagamos eso en el país con 20 personas, se acaba la delincuencia. Que hagamos eso con corruptos en el país, se acaba la corrupción en nuestro país. No voy a decir que se acaba, pero sí se acaba la impunidad en nuestro país. Por tanto, necesitamos procedimientos expeditos con administradores de justicia que no tengan mucha recarga laboral. Me habla de impunidad y se me viene a la cabeza Evo Morales, no sé por qué. Pero, ¿por qué, siendo ministro de gobierno, permitió que en el Chapare se tenga un Estado sin ley, sin presencia de Estado? Que Evo Morales sea el que ponga las reglas ahí, que tenga 3 círculos de seguridad y que nadie pueda pasar si no hay una autorización. ¿Ha ido al Chapare, Priscila? No, yo no, pero sí. He visto mucha gente que ha intentado ingresar, colegas míos, turistas y demás, y no lo pueden hacer. Yo he ido, Priscila, al Chapare, y si alguien ha ingresado con la ley, con la fuerza al Chapare, ha sido mi persona durante mi administración. He ingresado al Chapare tantas veces como usted a su programa. Hemos quemado todo lo que no hemos encontrado al paso, hemos quemado más de 3.000 fábricas de pasta base de cocaína, 400 laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína. Los datos demuestran que hemos sido la mejor gestión en materia de lucha contra el narcotráfico en la historia de nuestro país. Hemos ingresado todas las veces que hemos querido a la región del Trópico de Cochabamba y hemos aprendido a bolivianos, colombianos, peruanos y de otras nacionalidades. Los hemos exfiltrado y los hemos enviado a las cárceles distintas en todo el país. Entonces no podemos decir que no hubiésemos ingresado. Pero ustedes conocen muy bien cómo se maneja la televisión, cómo se manejan los medios de comunicación, cómo se manejan las redes sociales. Lo que hay en el Trópico de Cochabamba ahora es una puesta en escena. Esos castillitos de palitos, o sea, esas cosas que existen, esas cosas que muestran en los medios de comunicación, no existen.
Ustedes van ahora, podemos poner un dron que yo podría conseguir en este momento y pueden visibilizar que no hay gente. Esa cantidad de personas que Evo Morales quiere mostrarla a nivel internacional no existe. Pero hoy el ministro de Gobierno dijo hay 3 círculos de seguridad cuidando a Evo Morales. No, eso es distinto. El círculo de seguridad significa controlar las carreteras y los puntos de exfiltración en caso de ingresar. Porque, ¿qué significa esto? Si ahorita el gobierno decide ingresar a la región del Trópico de Cochabamba a exfiltrar al señor Morales, va a haber un derramamiento de sangre. Y si hay un derramamiento de sangre puede generar una convulsión, y una convulsión significa que no van a haber elecciones el 17 de agosto y por tanto no va a haber un cambio de gobierno el 8 de noviembre. ¿Y qué quiere el país? Cambio de gobierno el 8 de noviembre, y para que esto ocurra tienen que haber elecciones el 17 de agosto, y para que esto ocurra no tiene que haber convulsión en el país. Por tanto, yo digo, una vez se conozca un binomio ganador en Bolivia, el actual gobierno tiene toda la legitimidad para ingresar a la región del Trópico de Cochabamba. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, va a haber un binomio ganador que se haga cargo del país por 5 años. Si en este momento, presidente, ¿usted va a ingresar al Chapare después de que lo posesionen? Totalmente de acuerdo. Vamos a tener toda la legitimidad popular para ingresar a la región del Trópico de Cochabamba. Pero hay que equipar previamente a la policía boliviana. Bueno, definitivamente es mucha la información que se tiene que compartir para que la gente tenga un voto informado y pueda elegir el 17 de agosto. Ahí tiene la cámara, 30 segundos para que le diga a los bolivianos por qué tiene que votar por Eduardo del Castillo. Somos la candidatura más joven. Los jóvenes tenemos la predisposición, la capacidad, la intelectualidad, las ganas, la energía para transformar un país. Sabemos lo que está mal, hemos creado soluciones para esos problemas, pero tenemos la capacidad de decisión para darle soluciones a esos problemas. La gente quiere un cambio, la gente quiere una renovación, pero no de rostro, no de caras, no de apellidos. Quiere nuevas ideas. Y eso significa no volver al pasado, pero tampoco dar un salto al vacío. La gente no quiere caer a un precipicio, la gente no quiere perder sus conquistas sociales, y con nosotros vamos a tener un nuevo gobierno con ideas nuevas, con un equipo nuevo, sin perder la identidad del movimiento socialismo, que es unir campo, ciudad, oriente, occidente, juventud, experiencia, que es lo que simboliza el binomio Eduardo y Milán. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Eduardo. Muchísimas gracias, Priscila. Cuando gusten, estamos de nuevo por aquí. Voy a tomar nota de eso, voy a tomar nota. Amigos, muchísimas gracias. Así cerramos este capítulo de En Primera Persona. Para que usted tenga un voto informado, escuche planteamientos. ¿Cuál es la Bolivia que quiere? Está en sus manos.